A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí como la voz del cielo que había escuchado antes. Se puso a hablarme de nuevo diciendo, voy a coger el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el altar y la tierra. Me acerqué al ángel y le dije, dame el librito. Él me contestó, cógelo y cómetelo. Al paladar será dulce como la miel, pero en el estómago sentirás ardor. Cogí el librito de mano del ángel y me lo comí. En la boca sabía dulce como la miel, pero cuando me lo tragué, sentía ardor en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Verbum Domini. How sweet to my... Qué dulce al paladar tus promesas, qué dulce al paladar tu promesa. In the way of your Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa. Yes, your Tus preceptos son mi delicia, they are my... tus decretos son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa. The law of your mouth, Más estimo yo los preceptos de tu boca thousands que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa. How sweet to Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa. your decrees are Tus my preceptos son mi herencia perpetua, joy, my heart. la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tus promesas. I gasp, Abro la boca y respiro, my yearning. ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa. My sheep hear my voice, says the Lord. Mi oveja y mi voz, dice el Señor, les conozco y ellos me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus entered En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, saying to them, escrito está, house shall be a mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. verbum Domini. Today we are reading Hoy, en nuestra lectura sobre el tiempo, les preguntábamos a nuestros amigos sobre qué debía hablar y me dijeron que las personas no deben hablar en la iglesia. Sobre eso hablaría. Pero we see that hoy vemos que el templo
no es una iglesia en el sentido como lo vemos hoy, donde las personas se congregan en una estructura y adoran. Pues la estructura del templo está diseñada para guardar el pacto, y donde los sacerdotes se reunían una vez al año y rociaban esa arca con la sangre del sacrificio, y los altos sacerdotes una vez al año en la cultura hebrea lo hacían. Así que esa es la cámara interior, donde tenemos una de las cuestiones más santas, el velo, y luego el altar de los inciensos, donde estaban las mesas donde mostrar el pan. Y esta es la estructura que tenía varias salas, donde la primera era para los sacerdotes y otra área donde había un altar grande montado para los sacrificios de sangre, y el edificio del templo como tal, que era el espacio fuera del espacio sagrado, pero donde se hacían las ofertas de incienso. Entonces, en otra área, tenían la sección de mujeres, donde se predicaba el evangelio, y fuera de esta área estaba la sala de los gentiles, donde cualquiera podía venir, y estaba diseñada para la oración. Y esta es la escena donde esto ocurre, en el salón más exterior de los gentiles, donde Jesús entró y vio que los animales que se necesitaban para el sacrificio del altar estaban a la venta. Los peregrinos que venían a ofrecer sacrificios podían comprar los animales allí. El dinero se intercambiaba en las monedas que se usaban en la época. Había que pagarse los impuestos del templo, que quizás pienso que posiblemente el templo tuviera una moneda propia que usaran. Entonces, de un modo, era un buen servicio, pero en este punto ya lo habían convertido en un negocio rentable, lucrativo, corrupto, donde se intercambiaba dinero de una mano a otra. Entonces, Jesús vio que había pues demasiado movimiento en esta sección, y él hace una limpieza total, eliminando los intercambios de dinero por animales. Y él, se cita en la lectura que dice: mi casa es casa de oración, pero la han convertido en una cueva de bandidos. En esta primera parte, mi casa es casa de oración, es del libro de Isaías, escrito en los tiempos de Babilonia, más de 500 años antes de Cristo, y es una profecía de la llegada del Mesías. Entonces, las personas a menudo retenidas en cautiverio les daban estas profecías donde les decían que una nueva edad, la edad mesiánica, vendría, donde pues se acabaría el sufrimiento. Se profetizaba sobre Jesús directamente y sobre quién iba a ser el Mesías. Pero en esta nueva era del Mesías, el templo sería llevado a la montaña sagrada. Jerusalén está construido sobre una montaña, una región elevada, y en esta área se decía también en una sección que las personas se unirían al Señor y que Dios les haría alegre en su casa de oración. Y que todo el que fuera llamado a su montaña sagrada, se refiere a presentarían ofertas y harían sacrificios en su casa de oración. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús no solamente lo abarca a los israelitas, sino a todas aquellas personas de fe que acepten las promesas y bendiciones que Jesús tiene para nosotros. Por tanto, la corte de los gentiles es una anticipación de esta realización en Cristo, que está siendo corrompida, es
que la misión del propio Mesías está siendo corrompida acá. Jesús se identifica en el Evangelio con el templo, indicando que Él es, está en la base del monte de Dios y que Jesús es la morada definitiva de Dios entre los hombres, es la combinación de divinidad y persona que nos permitiría unirnos al Señor. El templo sería eventualmente destruido en el año 72 de nuestra era, pero eso mostraría su completamiento de la nueva alianza, el nuevo pacto en el templo y en el Espíritu de Jesús, en la iglesia a través del Espíritu Santo. Por tanto, en Jesús, el Espíritu Santo es presentado en la comunión donde adoramos al Padre, le ofrecemos oración, nos unimos en su sacrificio y su sacrificio en el Calvario, el ofrecimiento de su muerte en la cruz, es principalmente la oración al Padre que a través de Jesús ofreciéndose en sacrificio en su vida es el camino hacia el Padre. Por tanto, Jesús este día enojado dice, han hecho de mi casa una cueva de bandidos. Es la segunda parte de esta línea, que es la intención del completamiento por sí mismo de la oración, el lugar de oración convertido en una cueva de bandidos. Pero esa segunda parte citada en esta sección es del libro de Jeremías. Históricamente esto ocurre durante el periodo de cautiverio babilónico. Ellos fallan en vivir bajo los preceptos del pacto y las personas pues presumían que por tener el templo, por tener los 10 mandamientos de Dios y las revelaciones, pues que era suficiente y que ellos estaban respaldados, estaban protegidos porque ya tenían esto. Sin embargo, no había conversión de sus maneras pecaminosas y de su corrupción, por lo que el templo en el cautiverio babilónico de Jerusalén sería destruido y luego reconstruido durante esa época, incluso en tiempos de Cristo, bajo el mandato de Herodes, fue reconstruido. Pero vemos que en Jeremías, al mencionarlo cueva de bandidos, también se muestra un claro precepto de esta profecía a través del ofrecimiento de Cristo, como escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo, diciendo, pero todos me conocerán, como explicación directa de la relación de oración que podemos tener a través de Él con el Padre y el nuevo pacto, la nueva alianza. Y Él dice, pues todo el mundo me conocerá. El contenido, entonces, de lo que como cristianos creemos y confesamos en el credo de la Iglesia, nos llama a responder con fe a la revelación de Dios mediante Jesucristo y cuál es su plan para nosotros. Y a través de la fe se muestra todo esto a través del catequismo, de lo que el credo confiesa es nuestra creencia y cómo se nos comunica en los sacramentos que tomamos, empezando desde la liturgia, como participantes de la naturaleza divina, celebramos lo que creemos en la liturgia y entonces se vive en la tercera sección del catequismo sobre la luz de Cristo y los mandamientos que estamos llamados a vivir por esta sagrada luz, y en la cuarta sección en oración. Recuérdese que Jesús por sí mismo nos ofrece la oración y nos enseña cómo orar en el Sermón de la Montaña. Entonces, la oración
va directamente al corazón y la vida de Cristo, ya que manifiesta a través de ella su comunión con el Padre Celestial y nos ofrece la oración personal que debemos tener en nuestra vida. Esto, por tanto, complementa o cumple la profecía de Jeremías de que todos conocerán al Señor y que este conocimiento es a través de la comunión que se nos ha dado en la liturgia y por el Espíritu Santo hemos sido llamados a una relación amistosa con Jesucristo, a estimular esta relación. De lo contrario, nuestra vida religiosa estaría muerta, no habría vida en ella. Creemos en el misterio de Dios, lo celebramos en la liturgia, lo vivimos en las enseñanzas morales y en una relación personal con Dios, en esta oración que recibimos de Dios como espíritu de caridad que nos une y que nos invita a formar parte de una relación viva con Él. No lo hemos todos experimentado en algún momento, pues se requiere de un momento tranquilo, de oración y de renovación. Y constantemente estamos tentados a dedicarle tiempo a otras cosas, distracciones que se disipan en nuestra vida ulterior que debemos combatir cada día. Voy a sentarme a hablar con Dios como amigo, como Padre amoroso. ¿Voy a desarrollar esa relación o voy a dedicarle ese tiempo al pecado? Espero que no. Pero Jesús tiene este celo que purifica el templo de nuestro Espíritu Santo, sacando de él todas las cuestiones de dinero y de nuestra vida personal que nos distraen de nuestra comunión con Él. Por tanto, no debemos cometer el mismo error que los israelitas cometieron durante este periodo, donde dijeron, bueno, tenemos estos doctores, estos rituales externos, la misa y la liturgia, y que por eso, pues, es suficiente. Los israelitas lo hicieron y si ustedes pueden hacer eso, pues igual no es suficiente porque no llegamos al Señor. Necesitamos recibir el don de su espíritu. Necesitamos unirnos en comunión por oración personal con Él y realmente esta es la única manera. Para los fieles es la única manera en que podemos hacer lo correcto en nuestra vida. Así que dejen de hablar en la iglesia. Venimos a la misa, nos preparamos, dedicamos tiempo en oración, en acción de gracia y después de recibirlo en la Sagrada Comunión, oramos con Él en distintos momentos de silencio y oportunidades que tenemos dentro de la misa para unirnos en comunión con Él en nuestros corazones. Y estamos llamados a mostrar reverencia. Es una virtud tan clave con nuestra vida. Como católicos tenemos muchas oportunidades para ello y queremos pues encontrar ese momento para encontrar nuestra bendición y nuestra unión con Él a través de la Eucaristía y debemos pues, aprovechar esa oportunidad para quizás en una posición de adoración o en una capilla de reverencia, tener un momento de tranquilidad. En la práctica externa es la que le da forma al corazón, a la mentalidad, al estado de ánimo, para llevarnos en nuestra vida interior de oración, en una iglesia que esperamos pueda ser un lugar de belleza con velas, música litúrgica bella, hermosas estatuas que nos recuerden el amor de Dios. Entonces, oramos para que esta conversión nos permita sacar de nuestro corazón todas estas cuestiones monetarias, materiales, mundanas, y continuar la conversión personal en nuestra vida a través de la oración. De lo contrario,
nuestra vida interior muere y no estamos viviendo esta fe completamente que nos ha sido encomendada.